Romanos capítulo 10, versículo 1. Si me quieren acompañar en la lectura, hermanos, si son tan amables, quieren leer conmigo, vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Romanos capítulo 10, versículo 1. A la 1, a las 2, vamos, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo voy a leer una vez más y vamos a orar. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oremos. Bendito Dios, nos acercamos a tu presencia con toda reverencia y humildad, Señor, para darte gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, que tenemos el privilegio de abrirla libremente, de exponerla con libertad en este bendito país, Señor. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Ahora rogamos, Padre, que por favor nuestros corazones, nuestros oídos puedan estar abiertos y atentos a tu voz en este lugar. Pedimos que por favor bendigas este mensaje, que sea tu palabra, Señor, que hable fuertemente a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, quiero que piensen por unos segundos en su mente si tienen ustedes algún deseo en particular en su vida. Piénsenlo. Algo que está en su corazón, un anhelo, un deseo. Algo que tenga que ver quizás con su familia, con su vida personal, con lo laboral, con lo que es nivel país, no lo sé. Pero pensemos en un anhelo. Algo que usted realmente diga, esto es un anhelo que lo tengo bien, bien profundo en mi corazón. ¿Ya lo pensó? Me pregunto ahora si ese anhelo que usted pensó tiene que ver con los deseos de Dios. Si tiene que ver algo, si tienen que ver sus anhelos con los anhelos del Señor, con lo espiritual. O solamente quizás anhelamos cosas en el nivel de lo material o en el nivel quizás de lo humano. Pero hermanos, en esta mañana quisiera que podamos entender un poquito la obra de Dios en la vida de un cristiano en relación a los deseos, a los anhelos. Y aquí podemos ver el corazón de un hombre, un siervo de Dios, el apóstol Pablo, que se abre a todos nosotros y que nos está manifestando el anhelo profundo de su corazón. Y el mensaje tiene por título esta mañana, el anhelo que deberíamos tener. El anhelo que deberíamos tener. Todos nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos, los creyentes en general, los verdaderos cristianos, tenemos un deseo ferviente, un anhelo profundo por la salvación de nuestros seres queridos. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos padres, quizás hasta hijos o hermanos, primos, tíos, abuelos que aún no conocen al Señor, pero que nosotros estamos anhelando que ellos puedan un día, por lo menos, visitarnos a una de las reuniones de la iglesia? En el corazón de todo cristiano verdadero existe un profundo anhelo, que es un anhelo y es un deseo producido también en nosotros por el Espíritu Santo, hermanos. Es un deseo que Dios pone en nosotros ahora que hemos despertado a la verdad de Dios, ahora que hemos despertado a las realidades espirituales. Nos damos cuenta que nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra gente también necesitan llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces el Señor pone en nosotros esa carga que nos motiva y nos impulsa a orar por ellos, a buscar que ellos puedan conocer al Señor y experimentar lo que nosotros también hemos experimentado por la gracia de Dios. En los capítulos 9, 10 y 11 de este libro de Romanos,
encontramos una especie de paréntesis en la epístola, donde el apóstol Pablo expone un pensamiento pertinente al tema del evangelio y la salvación por Israel. Ahora, hermanos, habiendo expresado el apóstol la angustia y el dolor que él siente al ver la condición de su pueblo, yo me pregunto, ¿qué sientes tú al ver la condición de nuestro pueblo acá en Argentina? ¿Te afecta ver a la Argentina sufrir? A mí me afecta, hermanos. A mí me afecta. Cuando voy a las iglesias, hablo con la gente, con los hermanos, me cuentan las dificultades, la economía y cómo, no solamente en el nivel económico, pero también a nivel social. Nos debería doler, hermanos. Y Pablo expresaba ese dolor, como dice en el capítulo 9, tengo una gran tristeza, un continuo dolor en mi corazón, hermanos, por mi pueblo. Y el pueblo de Dios debería dolerse y debería expresar también ese dolor y ese pesar por nuestro pueblo donde Dios nos puso, hermanos. Y él ahora abre su corazón y expresa no solamente esa carga, ese dolor, pero también el anhelo que él tenía. Y él expone, el apóstol, en los términos más enfáticos, su anhelo profundo por la salvación de su pueblo Israel. ¿Por dónde pasan tus anhelos, hermano, hermana? ¿Por dónde pasan tus deseos más profundos? ¿Pasan por tener un buen bienestar económico solamente? ¿Pasan por tener una mejor situación laboral solamente? ¿Pasan tus deseos y anhelos por ver a tus hijos felices solamente? Que claro que son cosas muy buenas, ¿verdad? Que deberíamos procurar y desear. Pero creo que el creyente debería ir mucho más allá. Y entonces, hermanos, quiero mostrarles en primer lugar el anhelo de un corazón tocado por el Señor. El anhelo de un corazón tocado por el Señor. Ojalá que el Señor esta mañana pueda tocar tu corazón y puedas darte cuenta de el deseo grande que Dios tiene también, no solamente por Argentina, no solamente por Israel y por el mundo entero, pero también por tu propia vida, amado hermano o amigo, amiga que estás aquí. El apóstol Pablo entonces dice con un corazón quebrantado, hermanos. Él está hablando a creyentes, él está hablando a la iglesia y él está diciéndoles hermanos, porque qué lindo es sabernos hermanos, amén hermanos. Qué lindo es sabernos pertenecientes a un pueblo espiritual que Dios está formando. Qué lindo es que alguien te salude esta mañana y te diga con la mano estrechándote o un beso o un abrazo, hermano, qué bendición poder verte. Hermano, qué lindo poder verte en la casa de Dios. Bienvenida, hermana, qué lindo es poder compartir contigo. Nos gozamos esta mañana con la hermana Laura en su cumpleaños. Qué lindo poder sabernos hermanos en Cristo. Y somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Ahora, hermanos, dice el apóstol, ciertamente el anhelo de mi corazón. Este anhelo, hermanos, que había en el corazón del apóstol Pablo, es un sentir que brota en el corazón de un creyente que verdaderamente está consciente a las realidades espirituales. No solamente a las realidades de la vida diaria y cotidiana, con sus afanes, con sus problemáticas, pero también, hermanos, es un creyente cuyo corazón está consciente de la necesidad, de la gravedad de la situación espiritual del pueblo que está ciego a las realidades de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la necesidad de la salvación, y que este creyente, el apóstol Pablo, está mirando a este pueblo y los ve como Jesucristo los veía, que eran como ovejas que estaban descarriadas y perdidas, como ovejas que no tienen un pastor. Vivimos en un mundo, hermanos, donde allí afuera todavía hay muchas ovejas que están descarriadas y están perdidas. Los judíos edificaron sobre un fundamento falso y no quisieron ir a Cristo para recibir la salvación gratuita que Él mismo vino a efectuar y que por la fe la podemos recibir. Y son muchos los que en cada época hacen lo mismo,
de diversas maneras. Toda la gente en diferentes épocas, aún en la actual, hacen lo mismo. Tratan de buscar su felicidad, tratan de buscar el cielo de diferentes maneras. En nuestra sociedad actual, hermanos, muchas personas con buenas intenciones y bajo una gran necesidad están yendo por un camino equivocado en busca de salvación y bienestar espiritual. ¿No es así? Tú hablas con la gente, no, yo creo que esto, no, pero yo me aferro a esto. Y aunque el apóstol sabía que los judíos estaban ahora en un estado de rechazo hacia Dios, también sabía que ellos estaban en esa situación por su propia obstinación, por su propia rebelión, por su propia actitud y decisión, y que Dios todavía estaba esperando ser misericordioso y en consecuencia que aún pudieran arrepentirse y volverse a Él. Dios está anhelando tener un encuentro contigo, pero no un encuentro religioso y superficial. Dios anhela tener un encuentro con cada uno de nosotros de una manera profunda y espiritual. No algo emocional, sino algo espiritual. Y en nuestro corazón, hermanos, en el corazón de la iglesia, debe mantenerse vivo el fuego de ese fervoroso anhelo por la salvación de los perdidos. Y qué bendición es saber, hermanos, que a través de estos años que ustedes nos han apoyado, hemos visto esa coincidencia, que tenemos el mismo anhelo de que tanto aquí en Argentina como en Uruguay y en otros lugares las personas puedan llegar a conocer al Señor, porque el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese es el anhelo, hermanos, que deberíamos tener y que deberíamos seguir alimentando con la palabra de Dios y con la fe cristiana para que otros que no conocen al Señor puedan llegar a los pies del Salvador. A veces tenemos que revisar dónde estamos poniendo nuestros afectos, dónde estamos poniendo nuestras prioridades, hermanos. ¿Qué cosas son las que realmente nos quitan el sueño? Si realmente tienen que ver con cosas puramente terrenales, pero si hay un deseo profundo por la salvación de las almas. Ese es el anhelo que deberíamos tener y es en primer lugar el anhelo que vemos de un corazón tocado por el Señor. Dios quiere y anhela que tú le conozcas como Salvador. Quizás estás aquí esta mañana y no has experimentado el nuevo nacimiento. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de salvación. Y Jesucristo vino y estableció el único camino para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar al Padre por medio de Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No es el Gauchito Gil, no es la iglesia bautista, no es la iglesia católica, no es la iglesia pentecostal, no es el pastor fulano, no es el ministerio mengano, es uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, si tú tienes a Jesucristo, el Salvador del mundo, pero ¿es Él tu Salvador? Él es el camino y la verdad y la vida. Dijo Él mismo, yo soy el camino. Y Él es el camino, amigo mío, amigo mía, para que no te pierdas, para que no te extravíes. Él es el único camino. No es el camino que tú crees, no es mi camino, no es, de hecho dice Dios, cada uno se apartó por su camino. Pero hay un camino y ese es Jesucristo. Y Él es la verdad para que no seas engañado. Por favor, no te engañes pensando que tú puedes ganarle a Dios. No puedes, tú y yo no podemos inventar nuestro propio camino al cielo. No podemos establecer nosotros nuestra propia religión y pensar que eso va a alcanzar para ir al cielo. No nos engañemos pensando que, no, yo creo mi verdad y que tu verdad te va a llevar a una relación con Dios. No hay tu verdad y no hay mi verdad. Hay una verdad y es la verdad de Dios, es Jesucristo, revelada a nosotros para salvación a todo aquel que cree. Y ese es el anhelo de Dios, que tú puedas conocer el camino, la verdad y la vida. Y Él es la vida, amigo, amiga, para que no te pierdas por toda la eternidad, para que no mueras eternamente en una eternidad en el infierno sin Cristo. Ese es el anhelo que deberíamos tener y es el anhelo que esta iglesia tiene, que el corazón de esta iglesia tiene. Y es el anhelo de este siervo de Dios, de que esta mañana, si tú aún no has tomado la decisión seria de arrepentirte de tu pecado,
y decirle a Dios, Señor, me arrepiento, perdóname, sálvame. Ese es el anhelo que queremos y que tenemos por ti, amigo, amiga, para que le conozcas, para que experimentes la promesa de la vida eterna en tu vida. Y ese es el anhelo que deberíamos tener por nuestros parientes, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Anoche hablamos con los matrimonios. ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué estamos haciendo con los matrimonios? Hermanos, yo tengo familiares, tengo familia, mis hermanas, algunas de ellas están viviendo con sus esposos, pero no están casados. Y como creyentes tenemos que pedir ayuda al Señor, porque no podemos nosotros anhelar las bendiciones de Dios de manera completa si estamos haciendo las cosas a medias. Y hermanos, yo no sé tu situación, hermanas, yo no sé tu situación, pero sí sé que Dios, por ejemplo, en el área del matrimonio ha establecido que el hombre y la mujer contraigan lo que se llama matrimonio. Y si Dios te ha traído al Evangelio, tú tienes que acomodar tu vida al Evangelio, no el Evangelio acomodarlo a tu vida. Y es el anhelo que deseamos y es el anhelo que tenemos de ver familias unidas bajo los principios establecidos en la palabra de Dios, que no los inventamos nosotros los pastores, están ahí hace siglos para nosotros. Pero a veces nos falta tomar la determinación y tomar en serio la Biblia. Seamos honestos, tenemos que tomar en serio la Biblia. Y no engañarnos con el hecho de pensar que por venir el domingo a la mañana ya estoy bien con Dios. O porque hago esta cosita u otra cosita en la iglesia, ya cumplí, ya estoy bien con Dios. Pero si hay áreas en tu vida que tú bien sabes, amado hermano o hermana, que necesitas ajustar, es tiempo de tomar decisiones. Y el anhelo que deberíamos tener es el de estar agradando a Dios en todo. Comenzando en el hogar. ¿Amén? Comenzando en el hogar. Dios nos habla fuertemente. Porque Dios nos tomó en serio cuando nosotros le dijimos al Señor, Señor, sálvame, Señor, tú eres mi Dios, Dios mío. Dios nos toma en serio. Ahora yo me pregunto, ¿Dios te puede tomar en serio a ti? ¿Dios te puede tomar en serio a ti cuando tú no crees en el matrimonio? ¿Cuando tú rechazas el matrimonio? ¿Cuando tú te conformas con lo que el mundo se conforma? Cuando tú crees lo que el mundo te está diciendo, no hace falta que nos casemos, somos felices, está bien, o no hace falta que a nuestros hijos les inculquemos los principios de la Biblia, porque no hace falta, sí hace falta, hermanos, y el anhelo que deberíamos tener es decir, Señor, nos humillamos ante ti, Señor, nos arrepentimos, y por favor ayúdanos, ten misericordia, porque el anhelo que queremos, que deberíamos tener es el de ajustar nuestra vida a tu palabra, Señor, obra en nosotros para que a través de nosotros pueda haber esperanza de salvación a aquellos que nos rodean. A través de tu vida y de tu testimonio, tus familiares pueden conocer a Cristo. Pero si tú vives en desorden, ¿cómo puede Dios usarte y usar tu vida como un ejemplo, como una bendición para otros? Y no te quedes corto, mira, Dios quiere darte más. Dios quiere darte más bendiciones. Pero tienes que tomar en serio a Dios. Tienes que tomar en serio las cosas espirituales y empezar a poner las cosas en orden y prioridades, darle la prioridad a Dios en tu vida. Y el anhelo que deberíamos tener, hermanos, es ese, de poner nuestra vida en orden para que a través de nuestra vida y nuestro testimonio podamos impactar a este mundo de una mejor manera. En segundo lugar, vemos aquí que Pablo, el apóstol, no se quedó en un simple anhelo. Ay, sí, yo anhelo tener mi familia, anhelo casarme, anhelo que mis padres conozcan al Señor, anhelo que mis amigos lleguen a la iglesia, y que anhelo y que deseo, pero si solamente deseamos y no hacemos, ¿qué pasa? Son castillos en el aire. Ahora vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo no solamente expresó un anhelo, pero también vemos, hermanos, que él convirtió ese anhelo en una ferviente oración. ¿Lo notaron? Dice el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿y qué? Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué lindo es que no solamente los cristianos podamos
desear cosas, pero también que los cristianos podamos creer en la oración. ¿Tú crees en la oración realmente? ¿Crees que Dios escucha la oración y la contesta? Amén, bendito sea Dios. Porque creemos en la oración. Porque Dios no es un Dios distante. Él es un Dios cercano en todo cuanto le pedimos. Pero nuestros deseos, hermanos, deben ser llevados de rodillas al trono de la gracia. La oración ferviente por la salvación de los perdidos, hermanos, debería ser el anhelo que deberíamos tener y llevar ese deseo a los pies del Señor. El anhelo de Pablo no consistía solamente de palabras y de ideas, de proyectos, sino también de hechos. A veces prometemos tantas cosas, le prometemos cosas a nuestros hijos, le prometemos cosas a nuestra mujer, a nuestra esposa, le pintamos todo el cuadro, ¿verdad? Y la convencemos de que esto va a ser, mira, tu vida va a ser así, nuestra vida va a ser así. Pero sacamos a Dios de la ecuación a veces. Y luego nos llevamos el fiasco. A veces, hermanos, tenemos que entender que todos esos anhelos que tenemos, aún a nivel familiar y personal, deberían ser oportunidades de llevarlo a Dios en oración. Y Señor, si mi anhelo y mi deseo, que sea tu deseo y tu anhelo. Amén. Que nuestros deseos, hermanos, sean también los deseos de Dios. Y cuando nuestros deseos están en conformidad a los deseos y a la voluntad de Dios, la bendición es inevitable. Pero si los deseos y los anhelos de Dios van por acá y tus deseos van por otro camino opuesto, es difícil que Dios pueda bendecir tu vida. Y quizás en algún punto te has dado cuenta que en tu vida Dios no está obrando, Dios no está bendiciendo, Dios no está prosperando tus caminos. Quizás deberías estar examinando por dónde está yendo tu corazón. Porque a veces los cristianos nos equivocamos al anhelar y aún oramos por cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. El anhelo de Pablo se convirtió entonces en una ferviente oración. No era un cumplido formal. Él no estaba hablando para quedar bien, de labios para afuera, hermanos. Como son muchos buenos deseos, ¿verdad? Y como el deseo del corazón es el alma de la oración, Pablo ofrecía a Dios en oración ese ardiente deseo que él tenía ahí adentro suyo. Por su amado pueblo Israel, el gran apóstol de los gentiles oró a Dios para que pudieran ser salvos. ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración por la salvación de tu familia? ¿Cuánto tiempo inviertes de rodillas para orar por la salvación de tus hijos, por el alma de ellos? Quizás por la salvación de tu esposo, por la salvación de tu esposa. ¿Cuánto estás orando por la salvación de aquellos que te rodean? Cuando Pablo oraba por Israel, ¿qué pidió, hermanos? ¿Qué pidió? Él pidió que sean prosperados. Él pidió que tengan trabajo, él pidió que tengan mejor pasar económico. ¿Qué pidió? Él pidió salvación. Él pidió salvación. Y quiero decirte, hay asuntos que son mucho más urgentes que los negocios de la vida. Y hay asuntos espirituales como la salvación del alma que urgen, hermanos, y que tenemos que ponerle prioridad. Pablo pidió por salvación. Tenemos una gran deuda, hermanos, con Israel. Quizás a veces no nos damos cuenta, pero tenemos una gran deuda con el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido de Dios. Y todos los días casi está Israel en las noticias. Y hermanos, quiero decirles que lamentablemente cuán poca oración hay entre los cristianos gentiles por la salvación de los judíos. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias no nos tomamos el tiempo para orar por Israel? ¿Verdad, hermanos? ¿De dónde vino nuestro Salvador? ¿De Argentina? ¿De Santiago del Estero? ¿De Montevideo? ¿Dónde vino? De Israel. La salvación vino de los judíos, hermanos. Y la Biblia nos exhorta y nos manda, más que nos exhorta, nos dice: pedid por la paz de Jerusalén. Y el príncipe de paz que mora en nosotros, hermanos, él quiere y anhela que oremos por su pueblo. Obviamente Dios tiene un plan. Ya está todo bajo el control de Dios. Y aunque a veces no lo entendemos lo que está pasando, Dios tiene todo bajo control. Pero el pueblo de Dios, la iglesia que está formada de judíos y gentiles, deberíamos estar orando también por la salvación de Israel. Hermanos amados, nuestros anhelos deben transformarse entonces
en ferviente oración. Los anhelos del creyente espiritual y los anhelos de un creyente que es inmaduro o es carnal son muy distintos. Por ejemplo, el anhelo de un creyente espiritual es orar más profundamente, pasar más tiempo con Dios. El creyente espiritual se preocupa, ay, no estoy orando tanto, tengo que preocuparme y hacerme el tiempo para orar, ¿verdad, hermanos? Pero el anhelo de un creyente carnal es, mira en la iglesia, se la pasan orando. Oh, mira, allá hacen así, allá, y es más criticar que orar. A veces criticamos más de lo que oramos. Y deberíamos orar más que criticar y criticar menos. ¿Amén, hermanos? A veces el anhelo espiritual de un creyente maduro es dar más para el Señor. Es decir, Señor, dame más para dar más. Señor, yo quiero ser partícipe de la obra de Dios. Señor, yo quiero tener el privilegio de dar, como aquellos que estaban en Macedonia, que aún de lo que no tenían daban para la gloria de Dios y le pedían al Señor y le pedían a Pablo, permítenos el privilegio de participar. No tenemos, pero sabemos que Dios nos va a proveer. No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios, Señor, úsame para ser un canal de bendición a la obra misionera. Ese es el anhelo más sincero de un creyente maduro espiritualmente, dar más para la obra de Dios. Pero ¿saben qué? El anhelo de un cristiano carnal y maduro es recibir más y dar menos. El anhelo de involucrarnos más contra el anhelo de desligarnos más. El anhelo de testificar más y el anhelo de callar más y pasar desapercibido en el trabajo, porque que no se enteren que soy cristiano, que voy a la iglesia. El anhelo de enviar más misioneros, el anhelo de decir, Señor, ¿por qué no podemos apoyar a un misionero más? Señor, ¿por qué no podemos seguir estableciendo más iglesias aquí en la zona? Señor, ¿por qué no podemos traer más niños? Señor, ¿por qué no podemos buscar más gente? Contra el anhelo de decir, no, ya estamos bien. Ya estamos, yo creo que ya la hicimos. El anhelo de servir más contra el anhelo de ser servido más. Yo vengo a la iglesia, me siento, disfruto, que los otros traigan silla, que suban, bajen, que hagan. Analízate, hermano. Analízate, hermana. Tu esposo quiere ayudar en la iglesia y tú le estás codeando porque ya quieres irte a casa, o viceversa, no lo sé. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestros anhelos deben transformarse no solamente en oración, pero también en un sentido profundo de la oración. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de una relación con Dios. Estamos hablando de fe. Orar es fe, hermanos. Hablamos a alguien que no vemos. Y cuando te ven alguien de afuera, dice, este está loco. Pero sabemos que no estamos locos, hermanos. Oramos a un Dios que es real. Pero Pablo no se quedó solamente en la oración, como muchas veces nos quedamos nosotros también. Sí, hermana, voy a orar por ti. Sí, voy a orar por ti, hermano. Y luego ni oramos. Pedimos oración. Pido oración por esto y pido oración por aquello. Pero nosotros nunca estamos orando por los demás. Pero a veces solamente nos quedamos en oración. Y oramos, y oramos, y oramos. Pero tenemos que ir un paso más, hermanos. Miren, en la obra misionera anhelamos ver almas salvas. La obra misionera tiene que ver, hermanos, con un esfuerzo de la iglesia local para llevar el evangelio más allá de las fronteras o de la localidad propia de la iglesia, con el anhelo y el deseo de que Dios haga su voluntad y su nombre sea glorificado y su nombre sea predicado y su iglesia pueda ser edificada. Y es un anhelo que nos lleva como iglesia también a orar por los misioneros que estamos apoyando, de dar para la obra misionera, pero también nos debe llevar, hermanos, a no solamente anhelar que Dios haga su obra y orar para que Dios haga su propósito en la vida de la gente, pero también, hermanos, debemos darnos cuenta que debemos esforzarnos nosotros mismos en dar testimonio.
La obra misionera tiene que ver con eso, hermanos, de ir con un testimonio de parte de Dios. El apóstol Pablo no solamente oraba, pero él también se esforzaba en dar testimonio. Miren el versículo 2, por favor. Dice, porque yo les doy testimonio. ¿A cuántos les has dado testimonio esta semana, hermano o hermana? ¿A cuántos les has dado testimonio en tu trabajo, en tu familia? ¿A cuántos? Porque dice Pablo, yo les doy testimonio. Qué importante, hermanos, es nuestro testimonio. Saben que cuando hablamos del testimonio cristiano, no solamente estamos hablando de lo que decimos verbalmente, pero también estamos hablando de nuestra conducta. Hay una palabra en la versión antigua de la Biblia 60 que usamos que se traduce conversación. Nuestra conducta se traduce con nuestra conversación. A veces tu conversación no tiene nada que ver con tu conducta, lamentablemente. Pero cuando la conversación y la conducta están en congruencia, el testimonio se puede dar de una manera efectiva. ¿Amén? Por eso una de las peticiones más hermosas que podemos compartir los misioneros a la iglesia es que oren por el testimonio del pastor y de su familia. Oren para que Dios nos ayude a mantenernos fieles, hermanos. Oren para que Dios nos ayude a permanecer en sujeción a su palabra, para que el testimonio pueda ser dado. Porque si Satanás de alguna forma ensucia nuestro testimonio, el testimonio de nuestros hijos, el testimonio de Dios va a ser afectado. ¿Sabían eso? Tu vida es importante como la vives para Dios. Es muy importante el testimonio. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, vemos que ese anhelo entonces que él tenía fue convertido primeramente en una oración, y esa oración ahora es llevada a la acción, y la obra misionera comienza entonces con eso, con un profundo anhelo. Quizás esta mañana, yo no sé, pero el Señor te esté llamando también a la obra misionera. La palabra de Dios nos dice que comienza con un anhelo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quizás ese deseo empezó a ser más fuerte en tu corazón. ¿Lo has conversado con tu esposa? ¿Lo has conversado primeramente con el Señor? Señor, siento este deseo. Pastor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pienso este tipo de cosas? ¿Eso está bien? A ver, pastor, ¿cómo es que Dios está así? ¿Cómo obra Dios en esto? Empieza con un anhelo. Hoy estamos allí en Uruguay, pero empezó esto cuando yo tenía 18 años. A los 18 años estaba en Marcos Paz en un campamento de verano. Se predicó la palabra de Dios y pasé adelante a la invitación porque Dios había puesto el deseo de mi corazón a los 18 años de ir a Uruguay al campo misionero. Era soltero. Y cuando estábamos en la iglesia y conocimos ahora a quien es mi esposa, Romy, éramos del grupo de jóvenes, y cuando el Señor puso ese anhelo también de formar una familia juntos, lo primero que le dije, mira, antes de empezar algo, quiero que sepas que Dios me llamó al campo misionero. ¿Estás dispuesta a venir conmigo? Y como toda joven enamorada, ¿qué creen que dijo ella? Sí, sí. Ni idea tenía, hermanos. A veces hasta bromeamos en casa, decimos, ni idea tenía ella cuando me dijo, ¡ay, sí, sí! Y bueno, gracias a Dios, ahí estamos por la gracia de Dios. Ella tuvo que dejar, ella es argentina, tuvo que dejar acá su país. No es muy lejos Uruguay, hermanos, es la provincia rebelde. No le diga eso a los uruguayos. Pero está ahí del otro lado, pero hay mucha diferencia en la cultura, hermanos. Nos tuvimos que acostumbrar acá, acostumbramos al mate dulce, ¿verdad? Allá el uruguayo es mate amargo y con yerba que es más fea que la realidad. Y tuve que aprender a tomar mate amargo de gente cuando yo iba a visitar como pastor para animar, y te daban el mate. Trataba de no poner caras, hermanos, pero ahora tomamos mate amargo en casa, lo más panchos, pero nos costó, hermanos, nos costó. Teníamos en la casa acá, en Argentina, abríamos la llave, el gas natural, allá la garrafa, yo no sabía ni cómo conectarla. ¡Qué frustración! No sabía con la garrafa, nunca usamos garrafa acá. Eran muchas cosas que cambiaron para nosotros. Pero Dios ha sido fiel. ¿Y saben qué, hermanos? Porque estamos ahí, permanecemos ahí por el anhelo mismo que tienen ustedes de ver que Dios está bendiciendo la obra en Uruguay,
y que Dios está estableciendo una iglesia allí en Uruguay, porque amamos a Dios, amamos a las almas y anhelamos ver que nuestros pueblos conozcan la salvación de Dios. Hermanos, ese anhelo fue convertido entonces en una oración ferviente y eso justamente tiene que ver con la obra misionera. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón? Ese anhelo debe convertirse, hermano o hermana. Si Dios te está llamando a servir en tu iglesia aquí, a involucrarte más, debes empezar a dar el siguiente paso, que es el paso de la acción. Y el gran problema que tenemos hoy es justamente ese. Oramos, sí, anhelamos, pero no damos ese paso porque tenemos miedo muchas veces. ¿Qué va a pasar si yo le digo al pastor que quiero servir a Dios? ¿Qué va a pasar? Y tenemos miedo como que si Dios es indiferente. Quiero decirte, yo trabajé allá en Uruguay bajo dependencia, trabajé de muchas cosas, pero hubo un momento que tuve que decir, Señor, tengo que dejar el trabajo secular porque la obra va creciendo y depende. Y yo no vine a Uruguay a trabajar para hacer plata, vine a Uruguay a ganar almas. Pero Señor, llegó un momento que tuvimos que decir, nuestro sustento viene de ti. Y soltamos el esquife, hermanos, por la fe. Yo no tengo un trabajo formal, trabajo de mi casa con redes sociales, trato de hacer lo que puedo. Mi esposa tuvo que dejar por la salud, tuvo que dejar el trabajo de maestra que tenía en la escuela y vivimos por fe, literal. Y es cada mes saber cómo va Dios proveer para el alquiler, para esto, para lo otro, usted sabe. Pero lo que sí les puedo decir, dar testimonio, que Dios no nos ha fallado nunca, hermanos. Dios no nos ha fallado nunca. Eso lo puedo decir con total sinceridad. Dios es fiel. Y si Dios te está llamando, obedécele, porque Dios no te va a abandonar. Tenemos que poner en acción nuestra fe. Bueno, el gran problema de hoy es que hay anhelo, hay oración, pero no hay acción. Oramos cada vez menos, damos cada vez menos y enviamos cada vez menos. Qué triste, hermanos. No debería ser así. El testimonio que el mundo necesita oír es el testimonio de la salvación de Dios en Cristo. Y quiero terminar con los versículos 14 y 15. Porque Pablo nos comparte aquí una serie de preguntas que están encadenadas como eslabones, una detrás de la otra, y tienen que ver justamente con eso, hermanos. Porque ese es el testimonio que el mundo necesita oír. Pero la pregunta es, en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amado hermano, hermana, en esta mañana Dios puede y quiere tocar tu corazón y poner el deseo para que hagas más para su obra. En este lugar, comenzando en tu familia, comenzando en tu vida, poniendo en orden esas cosas que tú sabes que tienes que poner en orden, poniendo tu vida bajo la voluntad de Dios y haciendo más para la obra misionera. El anhelo debe ser llevado a la oración y esta oración debe convertirse en acción. Me pregunto si esta mañana estarás dispuesto o dispuesta a dar ese paso que Dios te está pidiendo que des. Que ese anhelo se pueda convertir en una realidad en tu vida. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios y